el doctor Mario Laguna es una de las personas que, al igual que de mi compañero, de mi brazo derecha y de mi admirado Juan Carlos Oleas, sois dos personas a las que yo podría entregaros a mi madre desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de asistencia, desde el punto de vista del friquismo. Por favor, entendamos la expresión de friki o friquismo como algo maravilloso en el siglo XXI. Entiendo como friquismo audioprotésico la persona amante de la tecnología, amante de la audiología, curioso por lo que está, pero no solamente por la audiología, pero que además, en este caso, tanto tú, Mario, el doctor Mario Laguna, como en este caso, Juan Carlos Oleas, es que además tenéis algo que lamentablemente yo no puedo llegar, y es la juventud. Y tenéis una juventud muy bien aprovechada. En algunos casos me recuerda a algunas personas que conocí hace muchos años, cuando, quizá con más hambre que ahora, debíamos buscar donde no existía. Pero tenéis la habilidad de buscar, de juntar y de poder llevar adelante. Aquí cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene libros que se ha leído, cada uno ha conocido personas, cada uno ha plantado o no algún árbol o lo ha escrito, me refiero evidentemente al libro, pero en tu caso, Mario, se juntan diferentes elementos como son el ser médico. Además tienes una vasta experiencia y atención a los que estáis aquí, las 285 personas que seguimos en línea, porque la presentación de Mario Laguna no os va a dejar indiferentes. Domina la audiología, domina la audioprótesis, domina la psique y creo que os va a ayudar. Sí, por favor, Mario, cierro mi vídeo y para ti la presentación. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos. No, de verdad, con tanto halago ya no sé qué voy a decir yo, pero empiezo. Primero quiero pedir una disculpa porque mi cabello se ve raro por el fondo este que estoy ocupando, pero bueno, son cosas de la tecnología. Como bien dijo Carlos, me presento con todos ustedes, les hablo desde la Ciudad de México, específicamente del centro de México, en donde ahorita esta situación está como bastante fuerte, pero no importa porque nos hace ser creativos y nos hace ser parte de esfuerzos tan grandes y a nivel mundial como este. Yo estoy muy, muy agradecido de que me permitan ser parte de este colectivo, que lo único que queremos hacer es tratar de ocupar las nuevas tecnologías para llevar mensajes de apoyo y para que todos entendamos que en últimas todo pasa y esto también va a pasar. Ojo ahí, todo pasa y esto también va a pasar, solamente que tenemos que estar preparados para lo que venga. Yo les platico un poco de mí y se los digo en 30 segundos. Soy médico, por supuesto que sí, soy médico audioprotésico, trabajo en esto desde hace ya prácticamente 10 años. Y he tenido la oportunidad de trabajar en varios aspectos de las empresas que se encargan de vender aparatos auditivos. Me ha tocado trabajar en el campo directamente, adaptando auxiliares auditivos durante mucho tiempo. Me ha tocado estar en la parte de atrás gestionando equipos de venta. Me ha tocado estar capacitando vendedores y actualmente soy muy feliz trabajando en una empresa que está aquí en la esquinita. No es ningún tipo de comercial ni anuncio, pero soy muy feliz trabajando en algo que me gusta mucho, que es la distribución de auxiliares auditivos en México. Yo, como lo decía mi compañero, yo trabajo básicamente con la marca Signia, pero bueno, lo que les voy a platicar el día de hoy proviene de muchos años de experiencia y sé que así como me ven de joven, algo podré decirles que les haga sentido. Entonces, vamos a comenzar. Cuando me preguntaron de qué quería platicar, yo creo que uno de los temas más recurrentes en mi práctica diaria y en la forma en la que trabajo con todos mis clientes y lo que hago normalmente en el día a día es tratar de hacer conciencia con las personas que venden aparatos auditivos acerca de los errores más comunes que hay. Y quiero hacer como un énfasis aquí. Estos errores no los digo yo, provienen de la experiencia de muchas personas que me han acompañado en el camino y que me han ayudado a entender que vender aparatos auditivos tiene toda una ciencia detrás y que tiene además una carga emocional bien interesante y bien bonita además que te va a permitir hacer que tu negocio sea mucho más rentable. Entonces, vamos a empezar con una pregunta muy básica. Si me deja avanzar, aquí está. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Y si ustedes son como yo,
que estamos como todo el tiempo en redes sociales y todo el tiempo estamos viendo que si Twitter, que si Facebook, que si Instagram y demás. Esta es una pregunta que se hace mucha gente y que la han tratado de contestar de muchas formas. Por un lado nos han enseñado que los medios digitales es lo de hoy. Por otro lado nos han enseñado que a veces pasar tiempo con uno mismo recluido en tu casa puede resultar bueno o puede resultar muy malo. A veces nos puede enseñar que tal vez no estamos valorando de la manera correcta las cosas de la vida, pero bueno, yo quiero enfocar esta pregunta a lo que nos dedicamos. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia desde el punto de vista de los gabinetes audiológicos? Pues estas son como mis conjeturas. Punto número 1, que el sueño dorado de los centros audiológicos se acabó. ¿A qué me refiero con el sueño dorado? Dentro de mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar en varios centros audiológicos y lo que todos soñamos siempre es tener carretones de pacientes y gente que llegue todo el tiempo a mi centro auditivo para tratar de venderles aparatos. ¿Sí? Yo en algunas experiencias previas viví este sueño dorado en donde había mucha gente y llegaban y es muy bonito tenerlo. Pero es que sí quiero que sean muy conscientes de lo siguiente. A partir de este momento y después de lo que suceda, cuando se levanten las medidas restrictivas, esto, como bien lo vinieron comentando mis compañeros, ya no va a ser real. La gente va a tener miedo de salir, la gente que salga va a salir con muchas precauciones, va a ser cada vez menos el flujo de pacientes, y entonces aquí es donde otros términos empiezan a tomar mucha relevancia. Segunda cosa que nos ha enseñado la pandemia. La máxima eficiencia de ventas va a marcar la diferencia, ojo, la máxima eficiencia en las ventas va a marcar la diferencia entre que tu gabinete sobreviva o cierre. ¿A qué me refiero con la máxima eficiencia? Les voy a contar una historia un poquito más adelante, pero para resumir, tienes que ser capaz de que le vendas a la persona que logre llegar a tu centro. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa será la única persona que llegue en esa semana o en ese mes incluso. Tercero, y este es uno de los puntos que más me gustan, que la creatividad y la humanidad se van a imponer ante la oferta económica. Y es que es muy cierto, y es que es muy real. Estamos acostumbrados a modelos de negocios que están dirigidos específicamente a la oferta y demanda, y al dar dinero, y al ofrecer descuentos, y al que, ok, y al estira y al afloja. A partir de ahora, gente, quiero que me entiendas, tú que me estás viendo por allá, la humanidad y la creatividad con la que manejes tu venta va a ser la diferencia que te compre a ti, a que le compre a los demás. Siguiente, el pánico nos lleva a tomar decisiones raras. Y eso es una realidad. Yo no sé si en todo el mundo pasó, pero aquí en mi país, que amo y adoro, la gente se peleaba por papel higiénico. ¿Por qué? Solamente ellos entenderán. ¿Sí? Por ciertos síndromes psicológicos que existen que te hacen hacer cosas que a veces no entienden. Siguiente, que el personal branding digital va a ser la clave del futuro. La gente ya no te va a conocer en persona, como bien lo dijeron. La gente te va a conocer por un perfil de Facebook, por un perfil de Instagram, por un perfil de LinkedIn, por un perfil de Twitter. Y tienes que ser consciente, no importa la edad que tengas, que tienes que meterte a los medios digitales sí o sí. Si continúo con esto, creo que el máximo aprendizaje que vamos a tener de esta pandemia es que los pacientes van a empezar a llegar a cuentagotas, van a llegar muy poquitos y yo tengo que diseñar una forma de venta que me permita mantenerlos, que me permita enamorarse de mí y que me permita además que me recomienden. Es lo que siempre hemos dicho, el boca a boca. Pero quiero contarles una historia para ponernos en contexto de cuál es el cambio que se viene y si tú ya lo estás implementando y si tú ya lo estás haciendo, maravilloso, porque es la forma correcta de hacerlo actualmente. Y para eso, les voy a platicar de el paso número 1 y el error número 1 que cometemos cuando vendemos aparatos auditivos. Pensar que estás vendiendo zapatos. Ojo, cualquier industria de ventas requiere sus modificaciones, requiere sus procesos, requiere su forma correcta de vender. Yo debo de decir que dentro de todo lo que soy, porque soy médico, porque me dedico a la audioprótesis y demás, yo me defino primeramente como un vendedor. ¿Sí? Y las personas que me conocen deben de saber eso. Tenemos que quitarle el estigma gigantesco que existe a la palabra vender, porque como lo platicamos y como lo he dicho en muchas otras conversaciones,
todos somos vendedores de tiempo completo. Y yo, desde muy pequeñito aprendí que la única forma que tiene uno para sobrevivir es vender. Paréntesis. Yo empecé a vender cosas, yo empecé a vender productos, yo empecé a vender cucharas, y si tú el que me estás viendo, porque sé que hay mucha gente que me conoce por acá, ¿te acuerdas? Yo siempre platico la historia de cómo vendía cucharas desde que era un niño chiquitito para que mi familia pudiera comer. Entonces, conforme vas creciendo y vas avanzando, estas cosas nunca se te quitan. Y aprendes en lo más profundo de ti que eres un vendedor. Y que ser vendedor no está peleado con absolutamente nada. Ya en algunas otras presentaciones les platicarán de esto, pero grábatelo bien. Si tú eres audiólogo, eres médico, eres audioprotesista o lo que seas, tienes que hacer un cambio de paradigma bien interesante y bien importante. Eres un vendedor y todos vendemos todo el tiempo. Entonces, el error número 1 es pensar que estás vendiendo zapatos. ¿Cuál es la diferencia más importante entre vender zapatos y vender aparatos auditivos? La carga emotiva tan grande que tenemos en los aparatos auditivos. Y de ahí viene mi siguiente historia. Vamos a hablar de la compañía X. Yo he trabajado en varias compañías, insisto, vendiendo aparatos auditivos y en múltiples niveles. En esta compañía X es una compañía que quiero que se la imaginen como una compañía muy tradicional, en donde se venden aparatos auditivos, en donde se vende una cantidad importante de aparatos auditivos, pero a través de un modelo tradicional de venta, a través de un modelo de transacción, a través de un modelo de compra, ¿sí? Nada más, a través de te doy dinero, te doy una oferta, te doy un equipo y bye, ¿sí? Esta compañía tiene una gran ventaja, y una ventaja que le hace muy importante y que le hace muy competitiva a nivel mundial, que es una compañía enfocada en resultados. Es una compañía que si este mes quiere vender 10 aparatos, va a vender 11. Que si este mes quiere vender 15, tal vez venda 20. ¿Me explico? Está totalmente enfocada a los resultados a través de su modelo de venta. Pero en el largo plazo, y conforme esta compañía va evolucionando, se va a dar cuenta que hay ciertos huecos que van a empezar a saltar. Por ejemplo, que a lo mejor va a haber quejas, por ejemplo, que a lo mejor va a haber gente enojada, por ejemplo, que a lo mejor no se va a propiciar un ambiente tan bonito como el que se debería de propiciar en la venta de aparatos auditivos. Y entonces caemos en cuenta de lo siguiente. Existen dos formas de vender cosas. Y existen dos formas de vender aparatos auditivos. Un modelo tradicional y un modelo que va mucho de la mano con el neuromarketing, que es el modelo emocional de venta. Acá las diferencias. Si la compañía X vende desde el punto de vista tradicional, estará acostumbrada a lo siguiente. Ellos van a buscar clientes. Ellos van a vender productos y soluciones. Porque, ojo, en todos los cursos de ventas que te dan, siempre te dicen que tú como vendedor debes de dar una solución a un problema. Yo difiero un poco de esa definición. Tercero, la venta tradicional de la compañía X se basa en el modelo de la venta en caliente. ¿A qué me refiero con esto? Tengo aquí al paciente, en este momento le voy a vender y no hago otra cosa más que insistir hasta que me lo compre. Si no me lo compra, entonces ya es un fracaso para mí. Lo cual tampoco es muy correcto. 4. Esta empresa X ve todo como una transacción, como intercambiar dinero y por productos. Y 5. El objetivo número 1 de esta empresa tradicional y de esta empresa X que vende desde el punto de vista tradicional es convencer a la persona de que ellos son la mejor opción. Convencer, que a veces se puede confundir con coercionar. Ojo con esa definición. Si lo que tú estás haciendo es coercionar, no vamos por buen camino. Desde el punto de vista emocional, que es este nuevo paradigma de ventas, que de nuevo tiene lo que yo de adolescente, lo cual ya no es mucho, cambiamos completamente las definiciones. Yo ya no busco generar clientes, yo ya busco generar amigos, lo cual es bien importante, porque yo estoy tratando de hacer una relación a largo plazo y que en estos momentos en donde la gente ya no va a regresar tanto a tu punto de venta y ya no va a estar tanto contigo, va a ser todavía más relevante. ¿Por qué? Porque uno prefiere ir con alguien conocido, con un amigo a comprar un producto, que aventurarse a ir con alguien que no conoce, aunque me ofrezca un precio más bajo. Ojo con ese punto porque está completamente comprobado. Siguiente. En la venta emocional no hablamos de productos y soluciones, hablamos de venta de beneficios. Y más aún, hablamos de venta de beneficios de beneficios.
¿A qué me refiero con esto de beneficios de beneficios? Tenemos que hacer un trabajo bien profundo de tratar de entender que lo que yo le estoy vendiendo a mi paciente no es un producto, no es un aparato auditivo, y creo que todos los que me están viendo lo entienden así. No estamos vendiendo un aparato auditivo, estamos vendiendo el beneficio de volver a escuchar. Pero ¿qué pasa si te digo que le rasques un poco más, que te vayas un poco más a profundidad y que trates de entender cuál es el beneficio real de que la persona escuche? Hablamos de reintegración, hablamos de mejora de autoestima, hablamos de recuperar actividades, hablamos de un montón de cosas que no le decimos al paciente, o que en la mayoría de las veces no le decimos al paciente. Además, en la venta emocional se va con calma. Y yo siempre he dicho que las ventas emocionales se tratan de enamorar a la gente. El día de ayer que yo platicaba de esto con todos mis compañeros, les decía, una venta emocional yo lo comparo mucho como una relación interpersonal, en donde tú, de poco a poco, vas a ir convenciendo a la otra persona de que tú eres bueno, de que tú eres alguien confiable, de que tú eres alguien que puede complementar su vida bien. Y al final la otra persona se encarga de enamorarse de ti y de engancharse de una manera fuerte. Esto es bien importante y bien relevante de entender. Si tú tienes en tu punto de venta un modelo de venta tradicional, no está mal. Al contrario, es una muy buena base para empezar. Pero la recomendación que te doy, con base en la implementación de estos modelos en México, en diferentes distribuidores de aparatos auditivos, con muy buenos resultados, es cámbiate al modelo emocional. Un dato curioso es el siguiente. Ahorita que todos estamos en cuarentena, tenemos las emociones hasta arriba. Y ahorita la publicidad que está funcionando es todo lo que viene del carácter emocional. Entonces, tratemos de cambiar el paradigma de que lo que yo tengo que hacer es encerrarme en un consultorio y no dejar salir a mi paciente hasta que me compre, y mejor cambiar por un modelo más flexible en donde quiero ser tu amigo y quiero darte una solución y quiero darte un beneficio para tu vida. Esto tiene que ver con el neuromarketing y aquí me voy a detener un poquito para platicar un poco más a profundidad. Cuando nosotros estamos a punto de comprar algo, ojo, nosotros estamos a punto de comprar algo, nuestro cerebro empieza a producir un montón de sustancias, que si oxitocina, que si serotonina, que si dopamina y bla, 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 bla. Toda esta cantidad de sustancias van a interferir de manera positiva o negativa en el comportamiento del comprador. Todas estas sustancias lo que van a generar es que en el peor de los casos yo sufra de ansiedad del comprador. Yo específicamente, Mario Laguna, sufro un montón de esto, ¿eh? Aunque necesite las cosas cuando voy a algún lugar a comprarlas, siempre me da ansiedad. ¿Por qué? Porque estás pensando en que si se va a acabar el mundo, en que ese dinero lo puedo ocupar en otra cosa, en que a lo mejor no vale la pena comprarlo. Y esto proviene del cerebro, proviene totalmente del cerebro. Además, el comprador, sobre todo el que va con nosotros a nuestros centros auditivos, siempre tiene miedo. Y tiene miedo sobre todo si es nuevo usuario, porque no sabe si tiene pérdida auditiva o no. Y este miedo además le puede llevar a generar angustia, tristeza o simplemente desinterés porque ya no sabe si de verdad vale la pena o no, sobre todo si es una persona muy mayor, comprar un aparato auditivo. ¿Sí? Pero ojo acá, y acá voy a hacer una puntualización. Este punto es el que nos tumba las ventas en la mayor parte de las ocasiones, las experiencias previas. Y aquí sí creo que hablo en un lenguaje universal, no nada más en México. Muchos de los pacientes que vienen a comprarnos cosas ya vienen preprogramados por experiencias malas que tuvieron en el pasado. Y eso definitivamente va a generar una barrera de comunicación y una barrera de confianza todavía más grande que puede generar que el paciente no nos compre el aparato, el auxiliar auditivo. Entonces, ¿cómo le hacemos para tratar de hacer frente a todo esto? ¿Cómo le hacemos para hablarle al cerebro? ¿Cómo le hacemos para hablarle a este hemisferio tan bonito que controla las emociones? Hablándole en términos que esta parte del cerebro entienda. Y lo único que esta parte del cerebro entiende son las emociones. Y la única forma en la cual yo le voy a hacer o le voy a transmitir emociones a esa parte del cerebro es a través de la venta de beneficios. Es a través de la venta de beneficios. ¿A qué me refiero con la venta de beneficios? Vender un beneficio significa que tú en tu punto de venta puedes tener 4 tipos de vendedores. Muchos más, yo conozco muchos más, pero vamos a definir como que hay 4. El vendedor número 1,
Este vendedor, que tal vez no sabe mucho de la teoría de los auxiliares, que no sabe mucho de su producto, pero que es vendedor y que él va a hacer lo que sea por tratar de vender los equipos. Ojo con ese perfil de vendedor porque es complejo, porque te puede dar muy buenos resultados, pero los problemas que puede acarrear después pueden ser gigantescos. ¿Por qué? Porque es el vendedor que por falta de capacitación o por falta de experiencia va a vender cosas, lo que sea, con tal de convencer al paciente de que él tiene la mejor opción. Ese es el primero. El segundo vendedor es el extremo opuesto. Es el vendedor que se preparó muy profundamente en los temas técnicos y en los temas de salud del producto. Y este tampoco va a vender mucho. ¿Por qué? Porque nos va a hablar en términos técnicos. Y a mí como consumidor, no me interesa que me hablen de las 45 bandas y los 45 canales que tiene el equipo. No me interesa tampoco que me hablen de los supresores de ruidos. No me interesa que me hablen de todo esto que para nosotros como medio de audiología es bien importante, pero el paciente no. Él no lo entiende, luego entonces no va a hacer un report, luego entonces no va a recibir los insights o no va a recibir esa información pequeñita que le queremos aventar al cerebro para que diga, ah, me va a cambiar la vida. Tengo el tercer vendedor, que es una mezcla de los otros dos. Es este vendedor que tal vez no tiene tanto conocimiento técnico, pero tampoco está del otro lado. Está justamente en medio. Y ese vendedor tiene una tasa de conversión un poco mayor. Y está el cuarto vendedor, que es el más exitoso en este medio. Ojo que hablo de este medio, que es el que vende a través de beneficios. Es este vendedor que tiene esta capacidad y los invito a tratar de autoevaluarse porque es una habilidad, es un skill que se puede desarrollar. Se llama abstracción. ¿Cómo logro sacar las características técnicas de un audífono para transformarlo en un beneficio? Y después, ¿cómo logro transformar ese beneficio en un beneficio más profundo que impacte de manera emotiva a mi paciente? Hagamos un ejemplo. Los auxiliares auditivos de la marca que yo manejo tienen un sistema especial que se llama OVP o On Voice Processing, que lo que significa es que te ayuda a manejar de manera totalmente independiente tu voz del ambiente o del paisaje sonoro. Esa es la característica técnica. ¿Cómo lo transformo en un beneficio? Pues el beneficio de esta tecnología es que tú como paciente vas a poder escuchar tu voz de la forma más natural posible. Ese es el beneficio. ¿Cómo transformo ese beneficio en otro beneficio? O sea, ¿cómo le saco la carga emotiva a eso? Pues que simple y sencillamente usted, paciente, va a poder platicar con las otras personas sin miedo, va a recuperar su confianza, va a poder volver a expresarse de la manera en la que estaba acostumbrado a hacerlo antes de su problema auditivo. ¿Me entienden? El vender aparatos auditivos implica de una forma muy profunda conectarse con las emociones de los pacientes. Y les puedo asegurar, insisto, con base en la experiencia, que sus números van a mejorar si empezamos a tratar de pegarle a las emociones constantemente. Máxima de la venta de aparatos auditivos. Y esto se los digo por experiencia. Nunca, de verdad, nunca hables de cosas que no conoces. ¿Sí? Nunca. Sobre todo ahora, porque en la era digital, asumir que tu paciente no conoce del tema es un suicidio para tu negocio. Si tú, por ejemplo, haces lo que yo he visto en muchos negocios, de hablar desde las conjeturas personales sobre la tecnología auditiva o sobre los pros o contras de ocupar auxiliares auditivos o sobre los pros o contras de la pérdida auditiva como tal, sin documentarte, sin pasar por lo menos 5 minutos al día, no estoy diciendo más, 5 minutos al día, revisando artículos o revisando alguna notita que hayas visto tú en internet sobre la tecnología auditiva, te vas a suicidar. Porque actualmente los pacientes y sus familiares, más adelante vamos a hablar de lo que significa una influencia compradora, pero las influencias compradoras son nuestro enemigo número uno si decimos cosas que no debemos de decir. Como muchas que yo llevo anotadas en una libretita, ¿sí? De las cosas que he escuchado y que son absurdos totalmente, pero que el vendedor en ocasiones lo hace para tratar de o verse interesante, o verse inteligente, o tratar de generar confianza. Entonces, por favor, si te quieres olvidar de todo lo que he dicho el día de hoy, anota esto que te estoy diciendo. Nunca hables de cosas que no conoces. Acuérdate que el día de hoy
Todo está a un clic de distancia. Error número 2. La falta de estructura en la venta. Cuando yo doy capacitaciones sobre ventas y cuando yo voy a capacitar a vendedores de aparatos auditivos, siempre les pregunto lo mismo. ¿Sabías que existe una estructura para vender? Y su cara es más o menos esta. ¿Cómo que existe una estructura para vender? Y es que es real. Hay una cantidad muy importante de personas que venden aparatos auditivos de manera empírica. ¿A qué me refiero de manera empírica? Que, pues, bueno, presentan el equipo y, pues, poquito a poco van aprendiendo y bla, 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 y logran tener los resultados que ellos quieren. Pero cuando te enteras que existe una estructura que te va a ayudar a mejorar tus resultados, que te va a ayudar a que no se te crucen las ideas a medio camino, que te va a ayudar a darte a entender mejor, cambian tus resultados de manera importante. ¿Por qué te lo digo? Porque es bien relevante que tú sepas que el paciente no sabe mucho de aparatos auditivos y que tú lo tienes que llevar de la mano y que lo tienes que ir acomodando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco para llevarlo al tema real. Si tú desde el inicio le dices, usted está sordo y necesita un aparato auditivo, es medio abrumador. Ojo, que la forma o tu técnica de venta dependerá del modelo de ventas que quieras seguir. Si tú quieres seguir el modelo tradicional, pues nos explican los que saben de ventas y los que se dedican a esto también. ¿Sí? Tú tienes que presentarte, tienes que hacer una presentación comercial y luego vas al cierre. Y entonces en el cierre te enseñan que si el cierre de Benjamin Franklin, perdón, que si el del boomerang, que si el de la doble afirmación, que si que te diga 15 veces que sí. Es decir, tiene su forma. Sin embargo, acá acuérdense que yo estoy platicándoles de todo el punto de vista emocional y que tiene que ver con el neuromarketing. Pasa lo siguiente. Esta es una montaña rusa. Y entonces vean la cara del pobre hombre. Las ventas y las ventas desde el punto emocional deben de funcionar así. Alguna vez, cuando yo tomé un curso de neuromarketing muy interesante, nos platicaban lo siguiente. Si tú quieres hacer que una persona supere todas estas barreras del miedo, que supere todas estas dudas que tiene para comprarte algo, tienes que someterlo a una subida y bajada emocional. ¿Para qué? Para que los neurotransmisores en su cerebro vayan cambiando y entonces esté mucho más receptivo a lo que tú le estás ofreciendo. De ahí surge una técnica de ventas que es justamente la de la curva emocional que les presento a continuación. Ojo que para hablar de esta curva de la emoción y de este método de ventas, pues se requieren varias horas y en este momento no lo tenemos. Pero es importante que lo busquen y es importante que se pongan en contacto conmigo si es que quieren saber un poquito más y con Carlos porque seguramente vamos a ampliar este tema. La curva de la emoción, ¿qué significa? Que tu forma de vender va a llevar de la mano al paciente por esto. Esta curva que ustedes ven son las emociones de tu paciente. Y entonces tú tienes que llevarlo poquito a poco de la mano para que se vaya emocionando, se vaya emocionando, se vaya emocionando, se vaya emocionando. Llega un punto máximo de la emoción donde después lo vas a tirar y donde después lo vas a volver a levantar. Este no es un método de ventas convencional, no es un método de ventas tradicional. Voy a poner un ejemplo de las fases más importantes, sin antes recordarles que vamos a hacer algo más a profundidad de esto, porque es bien relevante que lo conozcan, sobre todo ahora que vamos a tener poquitos pacientes y que tenemos que maximizar los resultados. Vamos a ponernos en la fase del emotiva o el adivino. Estas dos fases es tan sencillo como presentarte y como hablar de tu carácter humano. Es decir, yo soy Mario Laguna, tengo tantos años, está usted en el mejor lugar, gracias por acompañarnos y le platico, la motivación por la cual estamos aquí es para tratar de cambiarle la vida. Hasta ahí. No estás diciendo más, no estás diciendo menos, pero lo primero que estás generando en el paciente es, ok, tal vez no me quieran robar mi dinero ahí. Y la parte que controla las emociones de su cerebro va a entender que tú eres alguien de confiar. La palabra clave para vender aparatos auditivos es la confianza. Hasta ahí. Después de esto viene la fase de consolidación, en donde a lo que nos vamos a dedicar es a quitarle todos los miedos que tiene el paciente sobre la industria de los aparatos auditivos, sobre también el estudio que le vamos a realizar y algo bien importante, vamos a quitar dudas sobre cosas negativas que puedan generar que se nos bloquee la venta. Por ejemplo, y sí, señor, en el mercado existen un montón de alternativas para su problema, sin embargo, yo le quiero advertir,
Existen algunos equipos que se llaman amplificadores y estos amplificadores sí son súper baratos, pero le van a generar daño a largo plazo. Ojo con el doble mensaje. Por un lado, yo le estoy diciendo que existen estas cosas que a mí como negocio me hacen mucho daño porque me están quitando pacientes. Le estoy dando a entender que no es la solución correcta porque le van a hacer daño. Y tercero, al decirle que esos son muy baratos, yo le estoy dando a entender que aquí se va a gastar un poco más de dinero, pero que es una solución de calidad. Después de esto viene la fase emotiva, y aquí es algo muy interesante y muy importante que nunca falla. En la fase emotiva o fase del adivino, nos encargamos de hacer lo siguiente. Nos encargamos de que el paciente sepa que a nosotros nos interesa su carácter humano. Y hay una pregunta que siempre ando yo ahí diciendo y que cada que doy una parte de este tema, los que me conocen lo entenderán. Imagínense que ustedes llegan a comprar un celular y que el vendedor del celular les dice, oiga señor, ¿y qué le hace sentir no tener este celular ahorita? Si esta persona les hace esa pregunta en ese momento, pues ustedes de entrada tal vez ya ni presten atención o los descontrola completamente o no entienden por qué les está preguntando eso, porque este producto no se presta para eso. Sin embargo, en el tema de los auxiliares auditivos cambia completamente. ¿Qué pasaría si tú, como parte de tu protocolo de ventas, a cada paciente le haces esa pregunta de quiebre? Señor, platíqueme, ¿cómo lo ha hecho sentir el no escuchar? ¿Cómo ha impactado su calidad de vida el no escuchar? Yo sé que tal vez muchos de ustedes ya lo hacen, pero tal vez muchos de ustedes no. Esta pregunta rompe completamente el hielo con el paciente y seguimos generando este tema de la confianza que es tan importante. Ahora bien, yo soy médico y se los platico por lo siguiente, porque la única manera en la que yo aprendí a vender aparatos auditivos fue mezclando lo que daba en una consulta médica con lo que se hace en la venta de un aparato auditivo. Entonces, jugarle al adivino, que aquí lo tengo marcado, significa lo siguiente, y forma parte de esta fase también. Significa que tú, con base en la audiometría, que es una herramienta comercial poderosísima y que muy poca gente ocupa de esa forma, vas a poder o vas a intentar adivinar los síntomas de tu paciente. Tú si ves una pérdida profunda o severa, tú ya sabes que el paciente no escucha en ambientes ruidosos. Díselo. Señor, seguramente usted no escucha en ambientes ruidosos. No, claro que no escucha en ambientes ruidosos. Y seguramente usted no escucha bien el sonido de la voz de su esposa. Y el objetivo es fingir que estamos adivinando y adivinando y adivinando, porque en realidad no estamos adivinando. En realidad lo que estamos haciendo es interpretar una audiometría porque ya lo sabemos y la experiencia nos lo ha dado. Pero lo que logramos con eso en el cerebro de nuestro paciente es justamente elevar cada vez más y más y más y más y más la confianza. Ya que lo llevamos a un punto muy alto, ya que estamos acá, viene la caída. Y la caída es una de las fases más importantes. En el método tradicional de ventas te dicen, es que nunca puedes hablar en cosas negativas, nunca te puedes ver triste, nunca puedes hacer nada que baje la emoción en la venta, porque todo es en caliente y todo es rápido. Acá yo te digo, inténtalo al revés. Tú ya lo llevaste hasta arriba, ya confía mucho en ti. ¿Y cómo lo vas a bajar? Lo vas a bajar a través de la herramienta, insisto, más importante que tenemos, que es la audiometría. Pero hay que saber ocupar la audiometría. Porque si tú haces lo que conozco que hace mucha gente, que es lo siguiente. Mire, señor, vean mi cara, por favor. Mire, señor, esta es audiometría, de aquí arriba es la audición normal, todo lo que está arriba significa que está bien. Usted está hasta aquí abajo, lo que significa que tiene una pérdida severa profunda y pues bueno, usted requiere un aparato auditivo. Evidentemente eso no genera ningún tipo de emoción porque lo que te entendió el paciente fue bla, 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 bla. Una recomendación que te hago con base en la experiencia, insisto, es transformemos el speech. Acuérdate que para ti, que diariamente das este tipo de noticias, pues ya no te representa nada, porque tú al día dirás 10, 15 veces el diagnóstico. Pero para una persona que tiene un problema auditivo y que va con el miedo de que se lo digan, el que tú se lo digas de una manera muy plana puede significar que se rompa la confianza en ti. Piensa en lo siguiente. Es como cuando tú vas esperando no tener diabetes y el médico te dice, ah, sí, tiene diabetes, aquí están las pastillas, tómeselo.
No, le tenemos que dar la importancia que requiere el diagnóstico. Y la importancia que requiere implica que ustedes hagan un ejercicio personal de practicar cómo van a dar estas noticias. Hay cursos completos sobre cómo dar malas noticias. Y entonces lo que yo te sugiero es, de entrada, si tú traes la energía hasta acá arriba, como yo en este momento, en el momento en que empieces a dar la mala noticia, tienes que bajarla, tienes que ser muy tranquilo, tienes que ser muy ecuánime y sentir el dolor de tu paciente. Yo siempre he dicho que los vendedores tenemos una parte bien importante de actores y tenemos que aprender a explotarla, porque solamente así vas a lograr los resultados que quieres y solamente así te van a recordar. Esto es importante. Solamente transmitiendo emociones la gente te recuerda. Si no, mañana ya no se van a acordar de ti. Entonces, en esta fase destructiva de lo que se trata es de llevarlo al suelo y maximizar los problemas que pueden pasar más adelante. ¿Por qué? Porque lo que queremos generar es una sensación de urgencia. La sensación de urgencia o este sentido de urgencia para la compra, antes se generaba diciéndole, y si no me lo compra ahorita o en esta semana, ya no le puedo respetar el descuento. La forma correcta, desde este punto de vista, de generar urgencia es a través de las repercusiones que puede tener la pérdida auditiva en el futuro, ¿sí? Y les tengo un tip. Pese a que no existe una forma estandarizada de decir cuál es el porcentaje de pérdida auditiva que tiene el paciente, yo les aconsejo que ustedes digan un número. ¿Por qué? Porque para mí, si tú llegas y me dices, es que tienes una pérdida severa, pues para mí severo es sumamente subjetivo. Yo no sé qué es severo. A lo mejor severo para mí es como muy, muy fuerte. Pero tal vez para mi familia, que tal vez es la persona quien me va a ayudar económicamente para comprar el auxiliar, severo significa como que no está tan mal. Díganlo en porcentajes, e insisto, soy el primero en reconocer que tal vez no existe una forma estandarizada para poner porcentajes, pero digan un número. ¿Por qué? Porque si tú le dices al paciente, sobre todo si es un adulto mayor, que tiene un 60% de pérdida auditiva, él va a llegar con su familia y le va a decir, tengo un 60% de pérdida auditiva. Y entonces la familia lo va a entender y va a ser mucho más fácil que ellos digan, es que sí está mal, ¿sí? Y además, no sé cómo funciona en el resto del mundo, pero en México tenemos una cosa muy bonita, pero muy graciosa. En México nuestros adultos mayores juegan a ver quién tiene el peor diagnóstico del mundo. Y entonces es perfectamente normal en México ver que tengo al abuelito A con el abuelito B, y que el abuelito A saca sus estudios de laboratorio y dice, mira, tengo 350 de glucosa. Y el abuelito B, pero de manera rapidísima, saca el suyo y dice, ah, yo tengo 400 de glucosa, yo estoy peor. Es decir, los adultos mayores trabajan a través de números, no lo puedes perder de vista. Y por último, ya que tú lo llevaste abajo, ya que tú le diste el número, ya que tú le dijiste todo lo que le puede pasar en los siguientes años, si no se atiende, viene la fase de resolución, en donde ahora sí vas a presentar las soluciones que tienes para él. Y vas a presentar las soluciones de la manera que más creas conveniente, porque tú ya jugaste durante 4 fases a conocer su vida. Tú ya tienes mucha información y me preguntan siempre que doy este curso. ¿Yo debo de tener varias opciones para presentar auxiliares auditivos? Por supuesto que sí. Debes de tener por lo menos 3. Una de tecnología alta, una intermedia y una baja, ¿sí? ¿Por cuál empiezo? No te compliques la existencia, empieza por la intermedia, ¿sí? Y hay técnicas que espero que en algún otro seminario las demos para que la persona sienta que está personalizando la experiencia de compra. Ellos no saben que existen diferentes modelos. Ellos no saben que son diferentes productos. ¿Qué tal? Y aquí lo dejo nada más como un interrogante. ¿Qué tal que nosotros hacemos que el paciente entienda que es exactamente el mismo producto, pero que únicamente le estamos poniendo más características? Eso es un tip de la industria automotriz que sirve muchísimo para que el paciente se decida a comprar cada vez equipos más caros. Paso número 3. Y me voy a adelantar un poco porque ya casi se acaba nuestro tiempo. No reconocer a tus personas claves es un error grave, muy, muy grave. ¿Cuántas veces tenemos al paciente enfrente de nosotros, que es el usuario, y dirigimos todo nuestro speech al familiar, o viceversa? Tú tienes que aprender a reconocer estas dos personas. ¿A quién es el tomador de decisión y quién es la influencia compradora? El tomador de decisión, para hacerse muy sintético, es la persona que va a decidir si se compra o no se compra y ya. Que usualmente es la persona que tiene el poder económico para hacerlo,
¿sí? Y la influencia compradora es todo aquello que está alrededor y que va a tratar de convencer y que va a exponer y que va a dar su punto de vista a tu favor o en contra. La recomendación número 1 que te hago en este sentido es, una vez que entra tu paciente, tienes que definir quién es este y quién es este. Quién es la influencia compradora y quién es el tomador de decisión. En ocasiones, el mismo paciente funge de las dos. En ocasiones, el paciente es la influencia compradora y la familia es el tomador de decisión. Entonces, consejo, la comunicación que des debe de ir hacia las dos personas. La comunicación para el tomador de decisión debe de estar enfocada en los beneficios económicos y los beneficios en la calidad de vida. Y la influencia compradora debe de ser convencida a través de los beneficios emotivos de la compra del producto. Esto es importante y grábatelo muy bien. Tienes que decir en el mismo ambiente de venta dos speeches totalmente diferentes. Uno para el tomador de decisión y otro para la influencia compradora. Que no se te olvide, porque ese es un error gravísimo. Y si tuviéramos mucho tiempo, yo te contaría muchas anécdotas acerca de cómo manejando bien estas dos figuras, se pueden generar cosas maravillosas en donde salen comprando 4 o 5 auxiliares auditivos. La comunicación en la fase argumentativa, y esto es importante, debe de estar dirigida, obviamente, y es lo que te acabo de decir, a todas las personas claves, no solo al paciente ni solo al familiar. Sobre todo cuando estamos empezando a vender aparatos auditivos y vemos al paciente que viene con el familiar, tal vez nos enfocamos completamente al familiar, porque pues, creemos que es quien se lo va a comprar. Pero ¿qué tal si el que realmente va a tomar la decisión es el paciente? Y por ahí me podrán decir, ¿qué tal si el paciente tiene una pérdida profunda que ya no me escucha casi nada? Señores, yo se los digo, tenemos que hacer valer al paciente. Y si te tienes que acercar mucho, y si tienes que gritar, y si tienes que gesticular mucho para tener unos minutos de comunicación efectiva con el paciente, ni modo. Para esto es para lo que vivimos y es parte de nuestro día a día. Entonces, no es justificación que digan, porque me lo han dicho en muchas ocasiones, que un paciente que no me puedo comunicar con él porque tiene pérdida profunda. Perdón, pero tenemos que encontrar la manera de hacer sentir importante a nuestro paciente, aunque él no sea el tomador de decisión. Error número 4. Mal manejo de objeciones. Y esto es una parte bien importante que también se podría desmenuzar en un curso completo, pero que les doy unas perlitas nada más. Una objeción como tal, y según Brian Tracy, leanlo si no lo han leído, perdón, búsquenlo en internet, tiene textos muy valiosos para las ventas y para los negocios y para emprender. Brian Tracy nos dice, una objeción debe ser tratada como una solicitud de información adicional. Luego entonces las objeciones se transforman en áreas de oportunidad bien grandes y más que desilusionarte o más que ponerte triste porque el paciente te empieza a objetar, tú tienes que emocionarte porque significa que el paciente sí le interesó algo de tu presentación comercial, sí le interesó algo de tu producto y quiere ampliar la información. Entonces, ojo, porque muchos vendedores que yo he conocido en el transcurso de lo que llevo dedicándome a esto, en cuanto empiezan a hacer objeciones a sus pacientes, se van para abajo y empiezan a sentirse mal y empiezan a bloquearse y desde ese momento se dan por vencido. Tenemos que entender que hay muchos tipos de objeciones, desde las económicas, que son las más frecuentes, las de competencia, o sea, de la competencia en sí, falta de confianza, que son gravísimas, que es cuando te dicen, no, es que yo he escuchado muy malos comentarios sobre ustedes, desde autoridad, es decir, yo no tengo el poder para comprar el equipo, pero tengo que hablarlo con alguien más, y otra que también es muy común, que son las objeciones de tiempo. Necesito tiempo para pensar. Hay que saber cómo refutar cada una de las objeciones. De las económicas voy a hablar en un momentito, pero me voy a ir por las demás. Si tu paciente te dice, es que yo ocupo de otra marca, lo primero que te pido y que te insisto y que te ruego es que nunca hablemos mal de la competencia, esa es una ley máxima suprema, nunca se habla mal de la competencia. Tienes que tener una actitud muy positiva, tienes que tener una actitud muy centrada y decir, ah, qué bueno, es una muy buena marca. Sin embargo, mi marca, mi equipo ofrece estos beneficios que tal vez la de usted no. Y con eso como que cambias el panorama y entonces el paciente se da cuenta, punto número 1, que sabes de lo que estás hablando. Punto número 2, y más importante, que tienes una propuesta de valor mucho más grande.
Segundo, falta de confianza. Este es muy grave. Es que me han dicho que aquí atienden mal, que hay un montón de quejas, que hay un montón de devoluciones. Fíjese que mi compadre, mi comadre, mi hermano o mi hermana compró uno aquí y le quedaron mal. Tú en ningún momento te puedes molestar, en ningún momento puede notarse ninguna emoción negativa y debes de decir cosas muy sencillas. ¿Sabe qué, señor? ¿Sabe qué, señora? Somos muy conscientes de nuestras áreas de oportunidad, estamos trabajando en esto y yo me comprometo con usted que no le vamos a quedar mal. Acuérdense que la palabra clave es confianza. Siguiente, objeciones de autoridad. Es que yo no soy el que decide. En ese momento tú no estás hablando con el tomador de decisión, estás hablando únicamente con la influencia compradora. Aquí tenemos que tener una actitud muy proactiva. ¿Sabe qué? Me encantaría poder hablar con la persona que sí tiene la autoridad para esto. ¿Cuándo podemos agendar una cita para platicarlo? ¿Cuándo podemos agendar una llamada telefónica para hablarlo? ¿Cuándo me puedo acercar con ustedes? Usted no tiene por qué convencerlo solo. Déjeme platicarle todas estas ventajas que le he contado y le aseguro que él va a ser el primero en decir que sí. Si no tenemos una actitud proactiva ante el manejo de las objeciones, desafortunadamente no vamos a avanzar. Y yo conozco muchos puntos de venta y muchos vendedores en donde a la primera que les ponen una objeción se caen y ahí se les tumba la venta, ¿eh? Las objeciones de tiempo, esta es una muy graciosa y tengo muchas historias también al respecto, pero es el clásico, es que tengo que pensarlo y tengo que consultarlo. En el modelo tradicional de ventas tal vez te dirían, o tal vez dirían, es que ¿qué tiene que pensar? La salud no se piensa. Y te empiezas a poner agresivo, ¿eh? Y ¿a poco si lo tuvieran que operar lo pensaría? No, ¿verdad? Y entonces empieza a ser como muy incisivo. En el modelo emocional de ventas, eso no aplica. Porque acuérdense que esto es enamorar a la gente. En el modelo emocional de ventas, lo único que tienes que hacer es decir, sí, por supuesto, consúltelo con quien quiera, platíquelo con quien quiera. Es más, si usted gusta, yo puedo ayudarlo a platicarlo con quien usted desee, pero vamos a hacer un compromiso. ¿Qué día podemos hablar? ¿Qué día puede regresar? ¿Qué día puedo llamarle para seguir con esto? Porque estoy seguro que de todo lo que me contó, yo le voy a solucionar su problema. ¿Me explico? Entonces, la proactividad aquí se vuelve súper importante. Solamente a través de ella vamos a lograr resultados diferentes. Ahora bien, si hablamos de las objeciones económicas, tenemos 3 razones básicas, y esto está documentado y está en la bibliografía. Número 1, no se vendieron beneficios. Si a mí no me vendes beneficios, evidentemente no voy a entender por qué vale la pena que me gaste tantos dólares, euros o pesos en lo que me estás vendiendo. Número 2, sí le interesa, pero tal vez quiere un descuento y es su manera de decirte de forma velada que quiere que le des un descuento más. O número 3, simple y sencillamente piensa que no lo necesita. Y ojo aquí, porque ya cuando el paciente piensa que no lo necesita, significa que tienes que replantear toda tu estrategia, no para ese momento, sino para las siguientes ventas. Hay algunas preguntas de quiebre para este tipo de objeciones. Número 1, esto es importante, ¿eh? No tengan miedo de preguntar. A veces nos da miedo, pero tal vez no cierres esa venta, pero te va a dar información para otras. Número 1, ¿la limitante principal es el precio? Pregúntenlo, no pasa nada, ¿sí? Si te dicen que está muy caro, tal vez ustedes tengan alguna alternativa un poco más económica. Número 2, ¿cuál es la opción que está evaluando? Esto aplica cuando te dicen, no, es que estoy viendo otras opciones y ya fui a otras casas comerciales y ya me ofrecieron otros equipos. Tal vez si te dicen que otro equipo está evaluando, tú puedas contraatacar y decir, bueno, es que tengo esto que se parece a lo que le están dando y tiene un mejor precio, etcétera. ¿Qué características son las más importantes para usted? Y esto va de la mano con un comentario que hicieron en el chat hace ratito, en donde decían, es que no toda la gente tiene los recursos para comprar algo de alta gama. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. No toda la gente tiene el dinero para comprar algo de alta gama. Sin embargo, tienes que ser muy específico en preguntar cuáles son las características que a ti te interesan. Si al paciente lo único que le interesa es escuchar bien y tener un botón que sube y que baja, bueno, pues ya descartas todas las demás y a lo mejor tú no tenías considerado mostrarle una opción más económica por esa razón. Y 4, ¿la alternativa que usted está usando le ofrece la misma calidad que nosotros? Esto, y esto se los digo de verdad, es una prueba
y es una pregunta que ayuda muchísimo, sobre todo cuando el paciente estaba ocupando amplificadores, porque te van a decir, es que mi amplificador me costó muy poquito y estoy escuchando. Háganle la prueba con el de su marca, específicamente con los de mi marca, que yo trabajo con Signia. El cambio siempre es diametral. Y entonces el paciente, una vez escuchando con mi audífono, se da cuenta totalmente que hay una diferencia importantísima. Y entonces revaloran un poquito su punto de vista y entienden que tal vez vale la pena invertir un poco más en un audífono. Pero bueno, si se quieren olvidar también de todo lo anterior que dije, esta es una cosa bien importante. No tengas miedo de preguntar. Al final, cada paciente y cada ambiente de venta te va a proporcionar información para el futuro que te va a ayudar a cerrar más ventas. Entonces, si tú te cierras y no preguntas y haces lo que mucha gente dice, o hace más bien porque yo lo he visto, es, bueno, es que está muy caro. Ah, ok. Y dejas que se vaya, te estás perdiendo de una cantidad de información tan grande para ti y para tu negocio que no te va a dejar avanzar. Entonces, ya para terminar, y esto nos toca a todos desde el punto de vista muy personal. El error número 5 que no te permite cerrar ventas, el mal manejo del no. Y aquí cuento una historia rapidísima. Alguna vez me tocó ir a capacitar a un grupo de ventas a cierta ciudad de mi país, y entonces eran muy buenas para hacer las ventas, y eran muy buenas para estar ahí trabajando, y eran muy buenas para adaptar. Muy amables, muy cálidas, muy todo. Pero en el momento en el que el paciente decía, no, es que no tengo dinero en este momento, deberían de ver la cara que hacían. De verdad, la cara se caía, los ojos se caían, los hombros se caían, cerraban las manos, cerraban la boca, dejaban de sonreír y decían, ok, está bien. Manejaban tremendamente mal el no. El no, para todos los vendedores, es el pan de cada día. Te van a decir que no muchísimas veces. Y yo sé porque a mí me han dicho muchas veces que no. El no desmoraliza, el no desmotiva, que te genera dudas incluso, porque a veces no sabes si eres bueno o no bueno para esto. Y yo me acuerdo mucho de una experiencia que tuve en otra ciudad del país donde es muy difícil vender, donde pasaron 4 pacientes seguidos y no les logré vender nada hace algunos años. Y yo de verdad llegó a un punto en donde dije, ¿de verdad serviré para esto? No dejes que el no te arrastre. El no a veces te aburre, el no a veces te cansa. Pero ¿qué tal si nosotros empezamos a ver el no de manera diferente? Puede ser que te afecte mucho, pero no permitas que se te note. De verdad, no permitas que se te note. Tú tienes la obligación de seguir riendo, de seguir siendo muy amable, de seguir siendo cálido, de seguir siendo como eras antes, porque si no, caemos en lo mismo. Caemos en este tema de que la percepción que va a tener mi paciente es que solamente me quería vender. Y entonces, ¿notaste? ¿Sí te diste cuenta que cuando yo le dije que no, se le cayó la cara? Hay que tomar en cuenta estos pequeñísimos detalles. El no al final es un ganar-ganar. Abre la oportunidad para el cambio y al final, si te dicen que no, una de dos, o te ayuda a ver qué tienes que cambiar, o te motiva a conseguir un sí. No te puedes permitir que el no te bloquee. Y yo sé que esto en la teoría suena como muy sencillo y en la práctica es bien complicado. Se toma mucho tiempo saber manejar el no. Y te toma mucho tiempo seguir con esta cara bonita, sonriendo y decirle al paciente, no se preocupe, aquí voy a estar y lo voy a estar esperando porque si usted quiere ir a ver otras opciones, no pasa nada. Estoy seguro que la mía es la más conveniente para usted. Finalmente, y los que me conocen, que veo que acá hay bastantes que me conocen, siempre digo lo mismo. La diferencia entre un vendedor profesional y uno improvisado es el ciclo de ensayo y error. Tienes que ensayar, tienes que, y esto es un ejercicio que te propongo, cuando te digan que no y de plano no lograste vender, haz un ejercicio no nada más mental, anota qué fue lo que tú crees que hizo que no, ¿sí? Que te dijeran que no. Haz una bitácora de tus no y sobre eso trata de sacar argumentos para obtener sís. Y si tú, el que me estás viendo, administras puntos de venta, yo te sugiero, porque es un ejercicio súper bueno, que hagas este ejercicio con todos tus vendedores y que hagan mesas de trabajo y que hagan estos ejercicios de paneles de venta o de teatros de venta para tratar de estar preparados a esos argumentos. Insisto,
La diferencia entre un vendedor profesional y un vendedor improvisado es el ciclo de ensayo y error. Yo ya había quitado mi pantalla porque me distraía, pero bueno, les dejo mis datos. De verdad, espero que algo de lo que les haya dicho les haga sentido y entendamos un poquito que tenemos que estar bien unidos en estos momentos, tenemos que estar como muy preparados y tenemos que saber que independientemente de la marca que vendamos, independientemente de los servicios que demos, tenemos que estar bien conscientes de que el mercado está cambiando, que van a llegar menos personas y que tengo que hacer todo lo necesario para aprovecharlas. Muchísimas gracias por su atención. Gasmet, connecting our senses.